Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer más problemitas del día. Igual que el video anterior, este de acá va a ser como una secuencia, ¿de acuerdo? Lo que quiero es compartirles más como una idea, una herramienta que es muy útil si la sabemos usar, porque la cantidad de problemas que la utilizan es muy grande, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con proporciones de área. Vamos a ver 4 problemas distintos. Estos son los 4 problemas que vamos a trabajar. Este es el momento donde te conviene ponerle pausa a esto, intentar los problemas por tu cuenta y luego ver qué ocurre. Entonces, 3 de estos problemas y uno más que dejé fuera son de la IMIC. El 2003 fue un gran año para proporciones de área. La IMIC es la IMC, categoría elemental, primaria. El problema 10 del examen individual, problema 8 del examen por equipos y problema 8 del examen individual, pero del 2011. Y el segundo que vamos a revisar es el problema 3 de la ONMAS del 2016. Fue un problema compartido en primaria y primero de secundaria. ¿Listo? Vamos a empezar. Este de aquí es el primero, es el más sencillo de todos, pero nos va a dejar introducirnos bastante bien al tema. En esta figura, EB entre BD es igual a un medio. Eso quiere decir que si este segmento vale X, este segmento de acá vale 2X. El área de la región sombreada es 42 centímetros. Se encuentra el área del triángulo ABC. Lo vamos a hacer de dos maneras distintas. Una de esas maneras consiste en considerar que ED es la base del triángulo y de hecho de dos triángulos. Un triángulo que está, digamos, hacia arriba y un triángulo que está hacia abajo. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Pero finalmente, estos están volteados ahora. EB de X y 2X. Es literalmente la misma base. Entonces las proporciones se mantienen. Y como, esta es la idea de hoy, como comparten su base es colineal y comparten el tercer vértice, entonces tienen la misma altura. ¿Sí? Este triángulo gris y este triángulo blanco tienen la misma altura porque van al mismo vértice. Y bases colineales. Como además esta base es el doble de esta, entonces sus áreas también están en la misma proporción. Tienen la misma altura, entonces la proporción entre sus áreas va a ser la proporción entre sus bases. Eso quiere decir que esta área gris es el doble de esta área blanca, pero también que esta área gris es el doble de esta área blanca. Entonces, en total, el área blanca es la mitad de toda el área gris, sumando. ¿Sí? Entonces, eh, el área del triángulo ABC pues sería nada más 21 centímetros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar usando. Pero no es la única manera de verlo. Entonces, déjenme regresar un poco. Y no puedo más. Entonces, acordamos que el área es 21, ¿verdad? No es la única manera de verlo y eso nos deja ver algunas cosas bastante bonitas con esta herramienta de las proporciones de área. Si nosotros pensamos más bien en la base como AC, entonces la que nos va a dar la proporción es otra vez esta misma línea, pero ahora la vamos a usar como la altura. El problema no dice que es la altura y la figura deja ver que de hecho no es la altura. Pero, por teorema de Tales, la proporción se va a mantener. Si esta línea rosa fuera de hecho la altura, entonces la, la manera en que la corta aquí es exactamente igual a la manera en que la corta del otro lado, que es la que sí conocemos. Entonces la altura mantiene la misma proporción que mantiene el segmento que está cortado. Entonces, eh, de la altura, la parte gris, pues ya sabemos que tiene, digamos, 2 tercios de toda la altura, y la parte blanca tiene nada más un tercio. Como tienen la misma base, entonces sus áreas también tienen la misma proporción, que el área gris sería el doble que el área blanca, porque el área gris tiene 2 tercios y el área blanca nada más tiene un tercio de la altura total. ¿Sí? ¿Seguro?
Entonces esta es la parte sencilla. Pero esta herramienta es muy muy útil y nos deja hacer muchas cosas con ella. Vamos a ver ahora el problema 2. El problema 2, sacado de una ONMA, así para primaria, utiliza nada más esta misma idea de maneras muy parecidas. Tenemos un triángulo ABC, tenemos un punto D. Está muy claro que este dibujo es mío además, ¿no? Es un punto D, y luego un punto E aquí, y luego un punto F acá, y lo que nos da son las áreas. Entonces el problema no está planteado como para que D es el punto tal que parte las áreas en tal y tal. ¿Sí? Entonces, ah, pero eso es lo que vamos a usar. Entonces aquí vamos a usar la misma cosa que en el problema anterior, pero al revés. Porque aquí conocemos las áreas, pero podemos conocer la proporción entre sus bases o entre sus alturas usando la proporción entre sus bases. Entonces lo que queremos conocer es el área de BEF, que sería pues este que está aquí. ¿Sí? Y entonces, nuevamente hay más de una manera de resolverlo. Podríamos fijarnos que todo el triángulo está partido, o sea, si esta base de aquí es 6x, esta base de aquí va a ser 10x, todo este segmento, desde E hasta C, porque esa es la proporción que tienen sus áreas. Pero, de la misma manera, si este cachito nada más fuera 7y, entonces este cachito de acá es 17y. ¿Sí? Entonces, poder plantear eso nos permite bastante bien ver cómo se resuelven las cosas. Em, Entonces, la manera que voy a hacer es pensar en toda el área que está, digamos, abajo, en el BDC, que son 24. Luego, voy a pensar ahora en la división como está arriba, que es con esta línea que de aquí, la de E. Entonces, está en 6x y 10x. Entonces, lo que necesitaríamos sería dividir 24 entre 16. 24 entre 16. Y luego, como queremos este cachito que mide 6x, o sea que son 6 de esos 16, multiplicarlo por 6. ¿Y esto cuánto nos da? 24. 24 es 8 por 3. Acá hay otro 2. Entonces es 16 por 3. Ajá. 9. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Okay. Entonces, eso quiere decir que este cachito vale 9. Pero si todo este vale 17, pues este de acá vale 8. ¿Sí? Hay muchas maneras de resolver este problema. Puedes jugar con todas las proporciones que tienes a lo largo del problema. Pero fíjate que todos los datos fueron necesarios. El 6 y el 10 fueron necesarios para encontrar la proporción del segmento como lo queríamos. El 7, aunque parece que no, nos dice cuánto es el área total que tenemos aquí. Sin el área total no podemos calcular la proporción que corresponde. Y después, trazando esta línea de aquí, podemos aprovechar la proporción de arriba para usarla abajo. ¿Ok? Entonces, estos son como los dos problemas un poco más sencillos. Vamos a pasarnos al siguiente, en donde esto está un poco más generalizado. ¿Qué pasa si no comparten la misma base? ¿Qué pasa si no comparten la misma altura? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Para este problema de acá, incluso vamos a tener algo de suerte. Tenemos un cuadrilátero ABCD. El problema no dice que sea un paralelogramo ni nada parecido, y por eso es que tenemos algo de suerte. Bueno, el problema está planteado de manera. ¿Sí? Los puntos E y F son los puntos medios de AB y de AD. Entonces, E y F. No, AB y CD, perdón. CD. Sí, entonces voy a decir X, X,
H, Y. Mientras G y H son puntos sobre BC y AD respectivamente, tales que CG es igual a 2GB. Entonces estamos por acá. Entonces si este es G, a este le voy a poner M y a este 2M. Y del otro lado queda al revés porque el más corto es HD. H, esto es 2N, esto es nada más N. ¿Okay? Queremos calcular el área de EGFH. ¿Okay? Entonces, EGFH. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vamos a correr con suerte? Un poco porque las proporciones van a ser las mismas de los dos lados. Pero ¿cómo vamos a resolver el problema para empezar? Um, vamos a trazar esta de aquí. Trazamos esta para poder tener triángulos y poder pensar en las proporciones que usan. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a estar concentrando en el triángulo ADD y vamos a ver el AEH qué proporciona. ¿Sí? Es decir, nuestra estrategia general es por complemento, vamos a quitarle lo que no queremos, vamos a ver qué resulta. ¿Okay? Solo que sí es cierto que la base es colineal, pero el otro vértice no lo es. O sea, el otro vértice no está compartido, entonces no es tan simple como el anterior. Y si nos vamos al otro lado, pasa lo mismo. La base sí está pegada, pero el tercer vértice no está compartido. Entonces no es tan trivial. Solo que con un paso intermedio va a resultar que sí. ¿Cuál es ese paso intermedio? Voy a trazar este de aquí, BH. Podría ser DE y es exactamente la misma cosa. ¿Sí? Entonces nos vamos a concentrar en AEH, ese es el área, entre paréntesis, el área de AEH con respecto al área total de ABH. ¿Sí? Y ese sí que lo podemos resolver, porque ahora que lo llegamos hasta aquí, pues sí comparten el vértice. Y entonces, como este es X y este es X, esta proporción de aquí es un medio, porque lo estoy comparando con ABH, el completo, no lo estoy comparando con EBH, que serían igual. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a comparar el área de ABH contra el área de ABD. Es decir, de este que creamos con esta línea contra el que es completo, el que es la mitad. ¿Sí? Y ese también lo podemos hacer sin mucho problema, porque estas bases son colineales y este vértice sí está compartido. Entonces, AH tiene 2 y AD son 3, 2 y 1. Entonces, ABH es 2/3 de ABD. ¿Y cómo nos ayuda esto para encontrar AEH comparado con ABD? Pues solo hay que multiplicar estos dos. Si tú tomas esta y la multiplicas por esta, pues eso es lo mismo que un medio multiplicado por 2/3. ¿Sí? Pero cuando tú multiplicas estos dos, este y este son el mismo. Uno está multiplicando, no dividiendo, se cancela. Entonces lo que resulta es que AEH entre ABD es lo mismo que un medio por 2/3 es 1/3. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que esto es 1/3 de ABD, que es la mitad de arriba. No es la mitad del área. ¿Sí? Pero, cuando hagamos esto mismo aquí abajo, vamos a tener, ahí es donde tenemos suerte, pues. Entonces, fíjate que ya, para no repetir todo el proceso, podemos hacer esto de manera general. ¿Cómo va a ser el GCF comparado con toda la mitad de abajo, que sería BCB? Bueno, pues uno de los lados es también un medio, este es 1 de 2, y el otro lado es también 2/3, este es 2 de 3. ¿Sí? Entonces esta es la idea general, es el mismo
concepto que hemos estado trabajando, pero esto ya nos permite generar. ¿Cuándo podemos hacer esto? Podemos hacer esto cuando conozcamos, cuando los triángulos compartan un ángulo, fíjate cómo está aquí uno puesto sobre el otro, y cuando conozcamos ya sea la proporción entre los lados o la longitud de los lados. Si conoces la longitud, puedes calcular la proporción. Entonces, esto sigue siendo un tercio, ¿sí? Y entonces, por eso es que corrimos con suerte. Porque el de arriba es un tercio de la mitad de arriba y el de abajo es un tercio de la mitad de abajo. Entonces, juntos, pues son un tercio de toda la figura. ¿Sí? Por eso fue suerte. ¿Sale? Entonces, este un tercio no representa un tercio, juntos representan un tercio. ¿Okay? Estos dos juntos son un tercio de la figura. Y entonces, ahora solo tendríamos que hacer lo mismo, pero en la otra dirección. O sea, trazar esta de aquí y preguntarnos qué pasa con este de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este de aquí? Pues por un lado es 1 de 2 y por el otro lado ahora es 1 de 3. Un sexto. Entonces este de aquí es un sexto. No es un sexto de toda la figura, es un sexto de este pedazo de la derecha. Nos fijamos ahora en este de acá. Y aquí es donde corremos con suerte, ¿no? Este es 1 de 3. Entonces es un tercio por 1 de 2. En medio, entonces es un sexto. Entonces este también es un sexto. Entonces, como cada uno es un sexto de las dos partes, un sexto de esta parte, un sexto de esta parte, juntos son un sexto de toda la figura. ¿Sí? Entonces, a toda la figura le estamos quitando un tercio con estas dos y un sexto con estas dos. Entonces lo que me queda dentro es un medio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área de eje FH? La mitad. No sé cuánto sea. 3000. Y entonces vamos al último problema de nuestra serie, ¿de acuerdo? Este de acá es de hecho un poco más sencillo que el anterior. Este de acá solo es ya para aplicar lo que hemos visto de una manera clara, bonita, sencilla. ¿Ok? Entonces, tenemos como que un triángulo y dos triángulos adentro del sistema, ¿no? Entonces, el triángulo ABC se partió de manera que AM entre MB es un medio. Entonces, este es X y este es 2X. Pero eso pasó con cada uno de estos, con N y con P también. Entonces, este es Y este es 2Y y este es Z y este es 2Z. Y luego, eso mismo ocurrió al interior. Entonces, como que es el mismo problema dos veces. ¿Ok? Entonces, vamos a concentrarnos en encontrar qué proporción es PMN del ABC y con eso sabríamos qué proporción es RSQ del PMN. ¿Ok? Pero esto es bastante sencillo porque es un triángulo y no un cuadrilátero y porque ya tenemos nuestra super estrategia bien sencilla. ¿Cómo encuentro la proporción de este al todo? Como primero, la estrategia general es otra vez por complemento. Voy a contar lo que no quiero y restarlo. ¿Okay? Entonces, este de aquí es un tercio, porque es 1 de 3 por 2 tercios. ¿Sí? Porque es 2y de 3y. Entonces, esto de aquí es 2 novenos. ¿Sí? Entonces, este es 2 novenos. Pero eso pasa lo mismo en todas las direcciones. Si hacemos este de acá, este es 2 de 3, el 3 es hasta acá, 2 de 3 por 1 de 3. Entonces es otra vez 2 novenos. Y pues este de acá es otra vez igual, ¿no? Un tercio por ¿qué? 2 tercios. 2 novenos. Entonces, pues cada uno es 2 novenos, son 8 novenos. Entonces, este de aquí, el PNM, es pues lo que resta. Tengo 2, 2 y 2, son 6 novenos. Entonces, este de aquí es un tercio. ¿Sí? Entonces,
mn entre ABC es 1/3. Pero haciendo esto mismo al interior, vamos a encontrar que el SRQ pues también es 1/3 del PMN. ¿Sí? Entonces multiplicando estas dos razones, pues se va a cancelar y vamos a obtener que el SRQ entre el ABC es 1/3 por 1/3, que es 1/9, y entonces la respuesta sería 40 centímetros cuadrados. Sí, la 9ª parte de esto. Este problema es más sencillo del anterior porque no tuvimos que hacer como las partes más complicadas. Pero este ilustra la parte de cuán sencillo es conocer ahora estas proporciones y conociendo las proporciones de área, conociendo las proporciones de los lados. Pues lo único que necesitas es dos triángulos, tienen que ser triángulos, si son cuadriláteros los triángulos. Tus triángulos tienen que compartir un ángulo, es decir, como que uno tiene que estar adentro del otro, digamos. Y por último, debes conocer o la longitud de sus lados o la proporción de sus lados, ¿de acuerdo? Pero esta estrategia, esta herramienta que estamos viendo aquí, proporción de áreas a partir de las proporciones de sus lados, es exageradamente útil, ¿de acuerdo? Te garantizo que en tu próximo Olimpiada viene uno de estos. Y es una idea bien sencilla, entonces simplemente entiéndela, búscala y repítela cuando puedas. ¿Sale? Entonces, eso es todo. Gracias.